Salmo 31. Esta mañana vamos a estudiar este salmo bajo el título Un año más de la mano de Dios. Y quizás este título te pudiera sonar muy simple, muy general, y quizás puedas ya estar pensando que es parte de los temas que hoy quizás se están dando en muchas iglesias, en donde se trata de asegurar o de motivar a las personas a que este año por fin, dicho de manera popular, será el bueno en muchas cosas. Muchas veces decimos esto o intuimos esto, que este año por fin será el bueno o el deseado en cualquier tema que tú quisieras ponerle, en el trabajo, en tu familia, en lo espiritual, en lo personal, en tu físico, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera llevarte, hermano, a partir de este pasaje, a poder contemplar lo que representa y lo que significa verdaderamente caminar un año más de la mano de Dios. Y mi propósito, hermanos, es hacerte notar que esta realidad no está en cuestionamiento. Más bien, el propósito es ver con qué actitud vamos a nosotros a abordar esta realidad. Es un hecho, este año vamos a caminar de la mano de Dios, pero la gran cuestión es si lo vamos a hacer contemplándolo a Él en un aspecto positivo, notando su grandeza, o si lo vamos a hacer bajo la prisión, bajo algo pesado y bajo la amargura de no poder deleitarnos una vez más en el Señor. Y quisiera empezar diciéndote lo siguiente. Hace algunos años, milenios, existió un hombre llamado Protágoras, que quizás el nombre no te suene muy conocido, pero su pensamiento está tan vigente hoy en día. Este filósofo fue conocido por haber dicho que el hombre es la medida de todas las cosas. Quizás tú dirías, bueno, yo no me inclino hasta en esa posición, pero quizás la manera de vivir representa este pensamiento, que tú eres la medida de todas las cosas. Tú mismo eres tu propia ley, tú mismo eres tu propio juez. Bueno, Protágoras diría esto, que el hombre es la medida de todas las cosas, y dio pauta para el pensamiento que después tomaría forma durante la época del Renacimiento, con su gran auge respecto al humanismo. Ahora, quizás tú lo has visto antes, pero el humanismo en la época del Renacimiento fue una respuesta al movimiento de la Reforma Protestante, en donde se intentó poner a Dios como el eje de todas las cosas. Dios va a ser el centro de mi trabajo, Dios va a ser el centro de mi familia y por supuesto Dios va a ser el centro de la iglesia, de la predicación, de la enseñanza. Y dentro de todo este movimiento dijeron, bueno, vamos a contrarrestar esto mediante el humanismo, diciendo que el hombre también es fuerte, que el hombre también es grande y el hombre también es capaz. Este pensamiento ha permeado a las generaciones de tal manera que hoy se sigue creyendo que finalmente el hombre es el arquitecto de su propia vida, de su propio destino. Y muchos hoy están pensando que son ellos los que van a determinar cómo será su futuro, son ellos los que van a determinar cómo será la vida de su familia. Ahora, yo te hago una pregunta, hermano, ¿realmente es así? O sea, ¿realmente es así? Yo sé que tú dirías, no, o sea, no es el hombre el que lo determina, pero pocas veces nos ponemos a reflexionar en las implicaciones de tal declaración. Y quizás si fuéramos más honestos al evaluarnos cómo estamos viviendo, podríamos darnos cuenta que quizás estamos viviendo bajo la creencia de ser nosotros la medida de todas las cosas, como diría Protágoras. Ahora yo te quiero llevar por el Salmo 31 y observar que esto no es así y ver algunas implicaciones de esta
Sencilla verdad, pero a la vez con grandes y profundas implicaciones para nosotros. Miren lo que dice, por favor, el Salmo 31 y vayan al versículo 15. Salmo 31, versículo 15, es un salmo de David y dice así: en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tus manos están mis tiempos. Ahora, en primer lugar, hermano, vamos a ver a partir de este salmo que esta declaración, es decir, en tus manos están mis tiempos, solo puede surgir de un verdadero conocimiento y entendimiento de Dios. Y te lo quisiera leer una vez más, pero ahora desde la versión de las Américas. En tus manos están mis años. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Versículo 16, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame en tu misericordia. Nota el énfasis que hace David: en tus manos están mis años. Qué sorprendente que David diga esto. Ahora, cuando el salmista está diciendo el resplandor de tu rostro sea sobre tu siervo, él nos estaba tratando de comunicar que la única manera en que el rostro de Dios en gracia y misericordia esté a favor nuestro, solamente es posible a partir de una firme convicción en el Dios soberano. Ahora, hermanos, recordemos esto: Dios es espíritu. Literalmente Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, Dios no tiene espalda. Pero cada vez que vemos en las Escrituras que a Dios se le adjudica forma humana, intenta resaltar alguna de sus obras. En nuestro pasaje dice el salmista: en tus manos. Dios no tiene manos, pero literalmente nos está tratando de decir que Dios está resguardando a sus hijos, y más específicamente que cada asunto de la vida de los que le pertenecen a Dios están bajo su gobierno soberano. De tal manera que estamos protegidos en Dios, resguardados en Dios y seguros en Dios. Qué gratificante es saber que todo lo que compete a nuestra vida, y aún más allá de nosotros, todo lo que compete al mundo y al universo, está resguardado bajo el Dios soberano. De tal manera que no pasa nada que el Señor no lo gobierne, no lo determine y no lo orqueste para gloria de su nombre. Al decir David: en tus manos están mis años, el rey estaba expresando la confianza de saber que cada año de su vida estaba bajo la dirección de Dios. Algunos comentaristas creen que cuando David menciona estas palabras, él tenía aproximadamente entre 60 y 70 años. Y para este tiempo, si llegara a ser cierto, él quizás estaba recordando cuando fue pastor de ovejas y tuvo que enfrentarse a esas fieras. Y él recordaba: en esos años yo sé que Dios estaba cuidándome. Y luego vino a su memoria cuando él estaba frente a Goliat con toda esa dificultad, y dijo: en ese tiempo también Dios estaba cuidándome, yo estaba en sus manos. Pero no solamente eso, sino que vino a su mente quizás cuando Saúl buscaba matarle continuamente, o cuando tuvo que enfrentar la vergüenza, el dolor y la pena de ser expuesto en su pecado con Betsabé. Y él dijo: aún esos años estuvieron bajo las manos de Dios. Ahora, hermano, esta expresión, esta declaración de decir que nuestros años están en las manos de Dios es tan importante, porque si logramos hacer de esa declaración una verdad personal, vamos a traer continuo consuelo y confianza a nuestro débil corazón. Yo no sé si tú sabías esto, hermano, o si tú estás tan consciente de esto, pero nuestro corazón es débil. Nuestro corazón es débil y tiende a alejarse del Señor y tiende a no ver las obras de Dios. Es por eso que te digo la importancia de nuestra declaración.
Decir que nuestra vida, nuestros años y todo lo que nos compete está en las manos de Dios solamente puede ser el resultado de un genuino y verdadero conocimiento de Dios. No podemos esperar que nuestro corazón sea fortalecido en este año si no hay un conocimiento real de Dios. Ahora, pero permíteme aclarar esto, hermano, en esta mañana. Cuando yo esté diciendo un genuino conocimiento de Dios, no me estoy refiriendo a la memorización de definiciones. No me estoy refiriendo a que tú puedas pronunciar correctamente una declaración teológica. No me estoy refiriendo a que tú hayas aprendido alguna frase que viste por ahí publicada y que la hagas tuya. No me estoy refiriendo a esto, no me estoy refiriendo. Porque no necesariamente esto implica que tú conozcas a Dios. Y piensa por un momento esto, ¿cómo serían las vidas de nosotros y de todos los cristianos si verdaderamente conociéramos en intimidad al Señor? ¿Cómo sería nuestra vida si en las dificultades pudiéramos confiar más en Él luego de haberlo conocido experimentalmente en su presencia? O si nos gozáramos en Él de tal manera que pudiéramos reflejar verdadera gratitud por lo que Dios hace o no hace. Déjame decirte que jamás seremos verdaderamente felices, fortalecidos y llenos de gratitud si primero no podemos vivir satisfechos en Dios. Pero nunca vamos a estar satisfechos si no vamos por el camino conociendo al Dios que satisface. Nunca vamos a estar satisfechos si primero no conocemos al Dios que verdaderamente satisface. Una de las grandes preguntas que contestaron hace algunos años y que hoy siguen tan vigentes y que continuamente nos es conveniente ir a ellas es: ¿cuál es el principal propósito del ser humano? ¿Cuál es el principal propósito del ser humano? Decía o dice el Catecismo de Westminster: disfrutar de Dios y gozar de Él para siempre. Vivir en primer lugar para algo menos que esto sería vivir en despropósito. Aún aunque tengamos buenas intenciones, decir, bueno, yo creo que yo sigo viviendo porque mi familia me necesita. Bueno, yo creo que sigo viviendo porque tengo metas por cumplir, tengo cosas que hacer. Bueno, todas estas cosas, aunque no dejan de ser importantes y tienen un lugar correcto, son inferiores bajo nuestro propósito principal, que es vivir para el Señor y disfrutar de Él para siempre. Otro gran maestro lo diría así: fuimos hechos para ti, Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O también poder decir: Dios es el bien supremo de la criatura razonable. Así que disfrutar de Dios es nuestra propia felicidad y es la única felicidad con la que nuestras almas genuinamente quedarán satisfechas. Van apenas una semana de este nuevo año y quizás ya recibiste noticias positivas, te subieron en tu trabajo, alguna noticia buena familiar, algún proyecto nuevo. Todo esto te puede traer cierta satisfacción, pero déjame decirte, hermanos, que es momentánea. La única satisfacción es la saciedad que da Dios. Ahora bien, hermano, insisto en esto, no podemos disfrutar al Dios que no conocemos. No podremos disfrutar al Dios que no conocemos. No podremos amar y descansar en Él como nuestros corazones necesitan hacerlo si primero no le damos la atención que demanda conocer a Dios. Tampoco podemos atesorar a Dios si nuestro conocimiento respecto a Él es sostenido únicamente por lo que otros dicen de Dios. Y déjame decirte esto, hermano: si lo que tú conoces de Dios solamente depende de lo que nosotros como predicadores decimos de Dios, hay un problema grande. Hay un problema grande.
Si lo que tú conoces de Dios únicamente está sostenido por alguna publicación en internet, por medio leer un libro, hay un grande problema. Y me llegaba este pensamiento que es muy común dentro del desarrollo de un pensamiento crítico. Durante este proceso de desarrollar un pensamiento crítico en cualquier tema, un error muy común es cuando las personas citan no de la fuente original, sino que citan de lo que otras personas dijeron sobre un tema. Y así estamos nosotros a veces, hermanos, teniendo la fuente inagotable del conocimiento de Dios, teniendo la fuente inagotable del conocimiento de Dios, que son las Escrituras, muchas veces la pasamos de largo y preferimos ahorrarnos todo ese tiempo y simplemente ir a lo que otros han dicho ya, y nos perdemos el hacer nuestras las verdades que traen consuelo a nuestro corazón. Hay verdades tan sencillas que los cristianos en el corto tiempo aprenden, pero si esa verdad, hermano, podemos hacerla nuestra, apropiarla, escudriñarla nuestra, se va a ejercer una grande convicción en nuestro corazón respecto a quién es Dios. Y yo con esto, hermano, no estoy desestimando todos los recursos que están para nosotros. Yo soy gran beneficiado de todo eso, pero el gran problema es cuando nosotros no vivimos en la fuente, que son las Escrituras. No permanecemos en la fuente que son las Escrituras, las únicas que pueden dar verdadero conocimiento de Dios. Y el resultado es el siguiente: cuando nosotros permanecemos en las Escrituras y vamos conociendo más al Señor, ese conocimiento lo cambia absolutamente todo. Nos transforma, nos lleva al arrepentimiento, produce en nosotros deleite, produce gozo, pero el gran problema, cuando no es un conocimiento real, es que pudiera simplemente quedarse en el sentido intelectual, y cuando está en la mente pero no baja a nuestro corazón, produce simplemente frialdad al Señor. No produce verdadera pasión en el Señor, no produce una devoción, no produce obediencia, no produce abandono del pecado, no produce arrepentimiento. Y lo más grandioso, hermanos, de todo esto es que nosotros no necesitamos conocer más a Dios para que Dios nos ame, sino que como sabemos por medio de las Escrituras que fuimos amados por el Señor, ese amor por nosotros debe producirnos una obediencia y un deseo genuino. Saber que Dios nos ama con una gracia asombrosa debe de movernos a desearlo. Cuando entendemos que el favor del Señor está sobre nosotros, debe de impulsarnos a desearlo. Así es como podemos hacer realidad esa resolución de conocerlo más. Y es así cuando ese conocimiento respecto a lo que Dios es, como decía hace un momento, produce en nosotros abandonar nuestro pecado, amarlo más a Dios, desearlo más, anhelar servirlo, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos en la fe, solamente como resultado de saber quién es Dios. Y quizás, hermano, tú vas caminando en tu vida cristiana y no te sientes apasionado por el Señor. Y tú dirás, bueno, es que ya son los años, ya son las continuas aflicciones. Déjame decirte, hermano, que lo que necesitas no son fórmulas mágicas, no son otros predicadores. Lo que necesitas es volver a las Escrituras, volver al Señor que alumbra los corazones y que produce pasión por nosotros. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos al Dios de las Escrituras que esté enraizado en nosotros, que empape nuestros pensamientos. Conocer a Dios lo cambia todo, todo. Y precisamente esos recursos de los cuales somos beneficiados, cuando tú lees, por ejemplo, lo que ha sido la historia de la iglesia,
tú puedes darte cuenta de todas las luchas que pasaron los cristianos históricamente. No ha habido una generación en la historia que no haya pasado por dificultad de pruebas. Cada generación ha traído sus luchas y sus afanes. Y hoy, hermano, nosotros nos enfrentamos a otras luchas, a otros retos, pero esos retos no deberían menguar en nosotros nuestra vida cristiana, sino que nos debería de impulsar a decir, bueno, Dios es más grande que esos retos, que esas pruebas, y el conocimiento de Dios nos permite decir que pese a todo lo que está pasando, nuestro Señor sigue reinando. Y en el 2024, que sin duda es incierto, hay tema de elecciones, hay tema de inflaciones, hay despidos, hay crisis familiares, hay muchas cosas, pero nuestro Señor sigue reinando y conocerlo a Él nos va a permitir confiar en el Señor. Y eso es lo que nos lleva, en segundo lugar, hermano, a ver nuestro pasaje bajo el siguiente punto. Esta declaración de quién es Dios nos permite o nos conduce, mejor dicho, a confiar cada vez más en Dios. Esta declaración de decir, en tus manos están mis años, nos debe conducir a confiar más en Dios. Ahora, para dar más fuerza, hermano, a nuestro segundo punto, nos es necesario hacer hincapié en el recuento que David hace sobre su propia vida. Vean, por favor, los versículos 9 al 13. Estamos en el Salmo 31. Dice David, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Ahora, para entender mejor esto, hermanos, hay que ver este salmo como lo que es una oración, una verdadera oración. David está clamando a Dios y en esa sinceridad, él le dice a Dios que está angustiado y que está triste. Y parte de esa angustia y de esa tristeza eran sus enemigos, pero también él dice que su iniquidad, o sea, su pecado, también lo estaba consumiendo. Y tal era su angustia que es interesante que David diga que se veía reflejada en su manera de mirar, o sea, en sus ojos, en su cuerpo y hasta en su alma podía notarse el dolor. Esto me llevaba a pensar, hermano, que si nosotros fuéramos un poquito menos ensimismados y nos tomáramos un tiempo para observar a nuestros hermanos en la fe, pudiéramos notar que muchos de nuestros hermanos, de los que estamos aquí presentes, se les pudiera notar el dolor por el que están pasando, sus cargas por asuntos de cualquier tema, sus luchas con el pecado, y pudiéramos ser más empáticos por la manera en que ellos están viviendo su vida espiritual. Pero la verdad es que nuestro egoísmo a veces nos hace irnos rápidamente y no notar que mi hermano de al lado, mi hermano que es creyente, que ha abrazado al Señor, está tan cargado, está tan afligido, que en sus ojos pudiera verse el dolor de su alma. Cuando tú saludes a un hermano, velo a los ojos con sinceridad y vas a notar las luchas. Y aunque no somos llamados a justificar a nadie, sí somos llamados a ser empáticos en el dolor y en las cargas, orar y ver qué más pudiéramos hacer para sacarlo de esa posición. Muchos vienen o pudiéramos venir mermados a la casa de nuestro Señor, pues David se hallaba en esa condición.
Y honestamente, hermano, ¿qué pensarías tú de un hermano que te manifiesta angustia y tristeza? ¿Qué pensarías? Quizás rápidamente tú dirías, bueno, es que tú estás así porque necesitas confiar más en el Señor. Te ha faltado fe, te ha faltado madurar. Pues déjame decirte lo que dice David en el versículo 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Lo cual nos indica que es posible sentirse angustiado, con tristeza, con dolor por el pecado por el cual estamos pasando o luchando, y aún así seguir firmes en nuestra confianza en el Señor. Y la razón de esto es lo siguiente: nuestra confianza en Dios no borra nuestra débil y aún corrupta humanidad. Nuestra confianza en Dios lo que sí hace, hermano, es permitirnos continuar adelante en nuestra carrera cristiana, pese a cualquier desánimo, pese a cualquier prueba, cualquier dolor y cualquier angustia. Así que aquel hermano que está cargado, no lo desestimes porque está cargado. El hecho de que esté aquí quizás pudiera indicar que se halla firme en el Señor pese a lo que está viviendo. Y eso nos debería de bastarnos para consolarle, para animarle. Ahora, ¿cómo es posible que la angustia y la tristeza a veces vayan de la mano con la firme convicción de confiar en el Señor? Bueno, todo esto es posible, hermano, porque Dios es mayor y Él, quien nos ha otorgado el don de la fe, es mayor que cualquier oposición interna o externa que busque frenar lo que Dios ha determinado hacer en nosotros. Ahora, ¿cuál era la confianza de David? ¿Cuál era la confianza de David? Lo he venido diciendo, que su vida se hallaba resguardada, protegida y escondida en las manos de Dios. La Reina Valera lo dice así, versículo 15, en tu mano están mis tiempos, en tu mano están mis tiempos. Y siempre que escuchamos la palabra tiempo, viene a la mente un pasado, un presente y un futuro. La Biblia de las Américas dice, en tu mano están mis años. Y cuando escuchamos años, pudiéramos pensar en nuestra infancia, adolescencia, juventud, adultez y futura vejez. La realidad es la misma. Todo lo que concierne a nosotros, desde que nacimos hasta el día que pasemos a la presencia de nuestro Señor, está en las manos de Dios. Así que por más incertidumbre de un mundo caído, nosotros podemos vivir en certeza total respecto a lo que Dios hace en nosotros. Y eso es algo tan gratificante, tan consolador para nosotros. Esa era la confianza del rey David, la seguridad de saber que sus años, tanto los pasados como sus presentes y los futuros, estaban siendo resguardados por el Dios soberano. Es como si Él nos tratara de decir, mira, yo he conocido esto, que mis años, y más particularmente mi presente, no está en las manos de mis enemigos. Esos que me persiguen no van a determinar lo que será de mi vida. Ni tampoco está en la suerte o en alguna circunstancia o persona, solamente en Dios. El Dios soberano es el único que posee el poder para gobernar de principio a fin la vida de los hombres. Y nosotros hacemos bien en confiar en ese Dios que es soberano, que rige todo. Cada año es incierto, y esto quizás a ti te pueda sonar más como un dicho popular, pero esta es la certeza en un mundo incierto. Ningún hombre, es más, hermanos, ¿quién de nosotros hoy pudiera aventurarse a decir que este año no tendrá sorpresas en sus temas laborales? ¿Quién podrá decir, bueno, yo estoy seguro que al final de este año voy a seguir conservando mi mismo trabajo? Nadie lo pudiera decir.
y el que lo dijera está hablando al aire. ¿Quién pudiera decir que este año terminará con salud? Es más, que terminará con vida. Esto pareciera obvio porque todos sabemos que hay factores que escapan a nosotros y que pudieran hacer que las cosas cambien en un instante, pero he aquí nuestro gran problema, hermano, y es este. Porque sabiendo esto, que hay factores que escapan a nosotros y que por más que nos esforcemos no los gobernamos nosotros, ¿por qué de pronto nos hallamos viviendo como si nuestra vida sí dependiera de esas cosas inciertas? Y déjame ponerte un ejemplo. Tú quizás digas, no, mi vida está en las manos de Dios. Pero quizás tú en tu vida asumes que tu vida, la estabilidad de tu familia, tu patrimonio depende de tu vida laboral. Y por eso a veces intentas agradar más a un jefe laboral que a un Dios. Y eso es llevar a la práctica lo que tu corazón cree. Nuestra vida, hermano, no está en las manos de un jefe laboral, no está en la medicina, no está en las circunstancias, no está en la economía, no está en nada, está solamente en las manos de un Dios soberano que gobierna esas cosas, que está por encima del trabajo, por encima de la enfermedad, por encima del dinero o la falta de dinero. Nuestra confianza en Dios está enraizada o debería de estar enraizada en lo que Dios ha dicho que Él es. De manera que podemos seguir confiando en sus promesas que son para nosotros por medio del Señor Jesucristo. Por lo cual, hermano, confiemos que nuestros años están en sus manos. Y pensemos esto, en nuestro pasado, hermano, si nosotros vemos nuestro pasado, aquí hay una diversidad, ¿verdad? Hay desde adolescentes de 12 años hasta hermanos más longevos, pero todos tenemos un pasado. Y cuando vamos caminando en la adultez, somos un poco más conscientes de lo que implica. Y cuando miramos al pasado, vemos que cometimos grandes errores, grandes malas decisiones. Pero cuando confiamos en el Dios soberano, decimos, aún nuestros errores, nuestros pecados pasados, Dios los encauzó para nuestro bien. Así que nuestros errores no salieron de la mano de Dios. Qué confortante es eso, hermano. Qué confortante es saber que nuestros errores pasados, sin quitarnos la responsabilidad que eso implica, no escaparon del gobierno de Dios. Y tú digas, bueno, mi presente, la verdad no es tan alentador como el de otros. En cualquier tema, pues nuestro presente, hermano, Dios sigue obrando y quizás en silencio y quizás por la lucha con nuestro pecado no alcancemos a distinguir la manera tan bondadosa y amorosa que Dios está trabajando en nuestro presente, llevándonos a Cristo, moldeando nuestro carácter, enseñándonos a depender de Dios y enseñándonos que solamente en Él hay saciedad. ¿Y qué hay de nuestro futuro? ¿Qué hay de nuestro futuro? Bueno, hay algo seguro. En el futuro quizás también va a haber errores, hay incertidumbre, pero hay una gran noticia para nosotros. Cristo ha dicho que el que viene a Él no será desechado, así que al menos podemos estar seguros que en el futuro Dios no nos va a abandonar. Vamos a seguir caminando de su mano, de tal manera que nuestros años están en las manos de un Dios soberano. Y déjame exhortarte a lo siguiente, hermano, y exhortarme a mí mismo. Vivamos lo que creemos de nuestro Dios soberano. Vivamos este año, hermanos, con la firme convicción y confianza que todo lo que corresponde a nosotros, al mundo y al universo, verdaderamente está en las manos de Dios y no de un destino fatal o circunstancial. Es un llamado a que nosotros vivamos en la congruencia de lo que creemos con lo que practicamos y con lo que sentimos. Y es una lucha que durará toda la vida, la lucha por la congruencia. Pero en esa lucha el Señor no nos ha abandonado, nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha dado a su palabra y nos ha dado su infinita gracia para ayudarnos durante todo este proceso.
Pero ¿sabes algo, hermano? Lamentablemente, esta es una realidad. Este año también nos enfrentaremos y lucharemos con la impaciencia de ver a Dios como alguien que llega con un retraso. Y eso es uno de los grandes males de la vida cristiana. Ver que Dios obra de manera retrasada o de manera tardada. Y déjame ponerte el ejemplo de Moisés. En el capítulo 32 de Éxodo, leemos lo siguiente, versículos 22 y 23, y los leo desde las Américas, va a estar allí. Así fue como Aarón defendió su error. Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi Señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Lo que está diciendo Aarón es que como tú te tardaste, Dios, en obrar, y como tu profeta se tardó en hacer algo, pues tomamos las cartas por nuestra propia solución. Y esta es una realidad entre los cristianos. Pensar que como aparentemente Dios se tarda o no llega a tiempo, o mejor dicho, a mi tiempo, entonces es hora de que yo tome cartas sobre el asunto. Y esto produce falsos dioses en nosotros, falsas confianzas, una vida incierta por confiar en lo que yo hago y no esperar en Dios, que tiene un tiempo preciso en el cual Él actúa. Dios no se tarda nunca en hacer las cosas. Dios nunca se tarda en llegar. La voluntad de Dios no llega a destiempo. Él está obrando. Somos nosotros los impacientes. Ahora, cuando Moisés se percata de todo esto, él se presenta delante de Dios y le pide claridad sobre lo que va a venir más adelante. Y vean la respuesta. Éxodo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia en tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Moisés era un hombre sensato y prudente, y ahora, a la luz de lo que él iba conociendo, él dijo: yo necesito saber, Dios, el panorama completo. Necesito tener un panorama más amplio de lo que tú estás haciendo. Pero ¿sabes algo? Dios no obra así. La manera en que Dios nos imparte su conocimiento no es dándonos toda la revelación por completo. Dios no nos va a decir hoy lo que será de nosotros el mañana y dentro de 10 años. Y la razón es para que crezcamos en fe y en dependencia. Acuérdate, hermano, que nosotros andamos por fe, no por lo que ya sabemos que Dios va a hacer. Andamos por fe. A la gente que no conoce al Señor le gusta el zodiaco, el tarot, los chakras, el fondo del café, las lecturas de las manos y un sinfín de cosas, porque piensan que sabiendo lo que será mañana es que sus almas hallarán descanso. ¿Tienes incertidumbre por tu futuro, hermano? ¿Quisieras saber lo que va a ser dentro de 5 años, 10 años? ¿Piensas que sabiendo lo que va a ser de ti, de tu familia, de tu trabajo, vas a tener más seguridad? ¿Vas a ser más feliz? Déjame decirte que no, hermano, porque conocer el camino no significa llegar a la meta. El Señor ofrece una mejor respuesta. Éxodo 33, versículo 15, y le responde a Moisés: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. La respuesta de Dios a Moisés, que quería saber todo lo que iba a pasar, es: mira, estate tranquilo con que tú sepas que mi presencia te acompañará. Mi descanso no está en revelarte tu futuro. Tu descanso está en que mi presencia no te abandonará. Así que nuestra tranquilidad, hermano, en este año no está en saber lo que será mañana, sino en que el Dios eterno está con nosotros y gobierna ese futuro, sin retraso, haciendo su voluntad a cada paso que demos.
No importa la situación o las condiciones, tú y yo somos llamados a confiar en aquel que gobierna cada asunto de la creación. Así que podemos estar tranquilos y poder decir con convicción que nuestra vida, nuestros años, están en las manos del Dios soberano. Y culmino esta mañana con un tercer punto, pero ya es muy rápido, solamente para llevarte a un pensamiento. Esta declaración de David de decir que nuestros años están en sus manos es un aliciente para vivir para la gloria de Dios, no para la nuestra. El saber que Dios gobierna el futuro, el pasado y el presente debe de ser un aliciente para vivir para su gloria y no para la nuestra. El Salmo 115, versículo 1 dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Qué enfático es el salmista aquí. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Cómo sería una vida que vive para su gloria y no para la de Dios? El salmista es claro al decir que no es a nosotros, sino a Dios. Sin embargo, hermano, tú y yo estamos expuestos al riesgo de ver la soberanía de Dios como un favor para nosotros, para que sigamos viviendo este año para nuestros deleites, para nuestros anhelos, para nuestras metas, para nuestros proyectos personales y no para un aliciente, para involucrarnos en lo que el Señor ha determinado sobre nosotros. Es decir, hermanos, no pensemos que Dios orquesta todo lo creado para que al final tú y yo vivamos para nuestra propia causa y no para la del Señor. Hermano, nosotros como creación de Dios no somos independientes de Dios. Dios no nos creó para que vivamos para nuestra causa. Dios no nos creó ni nos salvó para que digamos, bueno, mi proyecto de vida es este, independientemente o buscando independencia de Dios. No, hermano, ver de este modo el gobierno de Dios es dar patadas al aguijón, es retar a Dios, es ir en contra de la voluntad de Dios. Y al final de cuentas, ¿sabes algo, hermano? Al final Dios ganará. Al final Dios impondrá su voluntad sobre nosotros, pero ¿cómo queremos aceptar la voluntad de Dios? ¿Con gozo y quietud o en dolor y amargura por no ver que lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en su santa voluntad? Nada detendrá sus planes. Así que nosotros deberíamos de orar de esta manera a partir de este salmo. Dios, permítenos caminar con la dirección que tú has marcado para mi vida. Permíteme andar por el camino que tú has trazado, porque sé que en ese camino podré glorificarte. No permitas que me desvíe de tu ley. No me permitas correr tras los engaños de mi corazón. Permítenos entender adecuadamente tu bondad y aún bajo la cual tú nos permites disfrutar de bienes en este mundo. Esos bienes tan solo es un recordatorio de tu gracia, no son el fin. Es un recordatorio para que nosotros no deseemos lo que está debajo del sol. Vean cómo concluye el Salmo 31. Versículo 23 y 24. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Dios nos dice esto a nosotros hoy. Tome aliento nuestro corazón. Tú, hermano, que te esfuerzas a pesar de tus luchas.
Tú, hermano, que te esfuerzas a pesar de que sabes que hay áreas que aún no están sometidas bajo el señorío de Cristo. Tú que vives angustiado y en tristeza, tome aliento tu corazón hoy y en este año al saber y al recordarte que tus años están en las manos de un Dios soberano. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más, porque no nos has dejado a la deriva, no nos abandonas. Nuestras flaquezas, Señor, no es una razón suficiente para ti, para que dejes de amarnos. Gracias por recordarnos en todo momento que nuestras vidas están en tus manos, nuestros años. Y aún en este mundo incierto y corrupto podemos vivir, Señor, con confianza y con seguridad. Ayúdanos a apropiarnos esta declaración. En tus manos están nuestros años. No en las circunstancias, no en los hombres, es en tus manos. Gracias, Señor, por darnos a Cristo, por salvarnos y por darnos esa seguridad eterna. Hoy te alabamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.